Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Hoy, lunes 9 de octubre del 2023, tenemos una interesante conferencia que es una conferencia tan básica, que voy a comenzar por el final. La conferencia de hoy se titula Dos reglas para vivir mejor. Dos reglas básicas, sencillas, que cualquier persona puede comprenderlas y que le va a hacer llevar una vida mejor y más feliz. Y vamos a comenzar por el final. En lugar de darle vueltas y más vueltas y explicar al final cuáles son las dos reglas, os las digo desde el principio. Regla número 1. Sé capaz de experimentar cualquier cosa. Sé capaz de confrontar, de soportar, de compartir, de experimentar cualquier cosa que ocurra. Cualquier cosa que ocurra en tu entorno, sé capaz de aceptarla. Bueno, vamos a ver más detalles, pero primera regla para vivir mejor: sé capaz de experimentar cualquier cosa. Tú, como punto de efecto, has de ser capaz de experimentar o de soportar o de confrontar o de encarar cualquier cosa. Primera parte, como punto de efecto, ser capaz de aceptar o experimentar cualquier cosa. Y punto número 2, muy importante, si aquí estamos como punto de efecto de las cosas, ser capaz de soportarlas, ¿qué debemos hacer también? Segunda regla para vivir mejor: causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar con facilidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú experimentes cualquier cosa y, bueno, puedes decir, bueno, como el santo Job, acepto todo lo que venga y ya está. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que tú haces que a los demás les pueden molestar y te pueden perjudicar a la larga? Por eso la segunda regla: causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar con facilidad. Esto ya nos coloca en un punto causa. ¿Qué causamos en los demás? Bien, os he dicho que esta conferencia la comenzamos por el final, porque voy a ser breve. Simplemente os voy a leer el capítulo en que habla este tema. El libro recomendado de hoy se titula Un nuevo punto de vista sobre la vida, de mi autor favorito, Ronald Hubbard, y este es un capítulo, Dos reglas para una vida feliz, yo titulo Para vivir mejor, y dice así. Empieza directamente: sé capaz de experimentar cualquier cosa. Primera de las reglas. Segunda, causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar con facilidad. Es decir, si tú a una persona le dices algo que no puede aceptarlo o que piensa de otra manera o lo que sea, pues ya vas a crear un conflicto entre los dos y una discusión. Entonces, causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar, puedan recibir con facilidad. Y sigo. El hombre ha tenido muchas reglas de oro. La regla budista de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti se ha repetido a menudo en otras religiones. Pero estas reglas de oro, aunque sirvieron para elevar al hombre por encima del animal, no resultaron en cordura, felicidad o éxito garantizados. Tal regla de oro únicamente da el punto causa, o como mucho el punto efecto reflejo. Esto es una cosa que uno se hace a sí mismo y tiende a ponerlo todo en causa obsesiva. No toma en consideración lo que uno hace con las cosas que otros, no instruidos de otro modo, le hacen a uno. ¿Cómo maneja uno las cosas malas que se le hacen a él? Por eso sé capaz de experimentar cualquier cosa. ¿Cómo maneja uno las cosas que le hacen a él? Eso no está en la regla budista. Aparecieron muchas respuestas aleatorias.
Entre ellas están la respuesta de la ciencia cristiana, los efectos sobre uno no existen, o la respuesta de los primeros cristianos, convertirse en mártir, aceptar todo. Respuestas así a los efectos causados, o las respuestas de los ministros cristianos, condenar todo pecado. Respuestas así a los efectos causados sobre uno producen un estado mental que de algún modo no llega a ser muy cuerdo, por no mencionar la desdicha que producen. Es decir, si ante la primera regla, sé capaz de experimentar cualquier cosa, decimos, pues bueno, sí voy a experimentar cualquier cosa, simplemente voy a ser un mártir, de cualquier cosa que se me haga la voy a aceptar, me dan un bofetón, pues pongo la otra mejilla, la acepto. ¿Qué os parece? ¿Nos va a hacer feliz? Bueno, después, sigo, después de que tu hogar haya sido incendiado y tu familia incinerada, no es un gran consuelo, primero, fingir que no ha ocurrido, o emular a Job, decir, bueno, pues hay que soportarlo, o condenar a todos los incendiarios, pecadores. En la medida en que alguien le tenga miedo a la violencia o sufra su efecto, recibirá violencia en contra suya. Cuando uno puede experimentar exactamente lo que se le está haciendo, magia, no sucede. Por eso la regla número 1, sé capaz de experimentar cualquier cosa. ¿Cómo ser feliz en este universo? Es un problema que pocos profetas o sabios han osado contemplar directamente. Los encontramos resolviendo el problema de la felicidad, asegurándonos que el hombre está condenado a sufrir. Tratan de decirnos no cómo ser felices, sino cómo soportar ser desdichados. Esta indolente presuposición de la imposibilidad de la felicidad nos ha llevado a ignorar cualquier examen real de las maneras de ser feliz. Así que hemos avanzado a tientas hacia una meta negativa. Librémonos de toda la desdicha de la tierra y lograríamos una tierra en la que se podría vivir. Si una persona trata continuamente de librarse de algo, admite continuamente que no puede confrontarlo. Y así todo el mundo empezó a ir de capa caída. La vida se convirtió en una espiral descendente de más cosas que no podríamos confrontar, Y así fuimos hacia la ceguera y la desdicha. Para ser feliz solo hay que ser capaz de confrontar, es decir, experimentar aquellas cosas que existen. Podemos confrontar que alguien sea estúpido, que alguien haga cosas irracionales. Nosotros podemos confrontar hasta que nos equivocamos. Se trata de confrontar. Estamos en evolución, entonces podemos, en este momento de la evolución, confrontar lo que somos y el entorno en que tenemos, ¿verdad? Bien. La desdicha es solo esto, la incapacidad de confrontar aquello que es. Si tú no puedes confrontar el mendigo que está pidiendo en la calle, repitiendo su mantra de una limosna, por favor, si no puedes confrontar eso, vas a pasar al lado junto a él y vas a sentirte mal. ¿Por qué existe esto en el mundo? ¿Por qué existe la gente que está pidiendo? ¿Por qué existe el hambre? Pues se trata de confrontar. No quiere decir que lo aceptes. Lo confrontas y luego ya veremos si haces algo al respecto. Eso es la segunda parte. De ahí entonces la primera, sé capaz de experimentar cualquier cosa. ¿Queda claro? Primera regla para vivir mejor, sé capaz de experimentar cualquier cosa, de poder confrontar, de poder experimentar, de poder admitir, de poder observar cualquier cosa. El lado efecto de la vida merece gran consideración. Al lado de lo causado por uno mismo, también el lado de lo causado por uno mismo también merece examinarse. Vamos a entrar en la segunda parte. Causa solo aquellas cosas que los demás
puedan confrontar con facilidad. Crear solo aquellos efectos que otros podrían experimentar con facilidad nos da una regla completamente nueva para la vida. Pues si uno lo hace, entonces, ¿qué podría hacer que tuvieran que ocultarle a los demás? Si tú solamente causas o produces aquellas cosas que los demás pueden aceptar con facilidad, ¿qué te pueden criticar si estás haciendo solo aquello que los demás pueden confrontar con facilidad? No hay motivo para ocultar las acciones de uno ni para arrepentirse de ellas, que es lo mismo, si los demás lo experimentan con facilidad. No estás haciendo ningún mal a nadie. Esta es una prueba y definición general de buena conducta. Hacer solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar. Si tú haces alguna cosa que alguien no la comprende y se siente molesto por ella, ya estás creando una reacción adversa contra ti. Ya tendrás que confrontar la reacción adversa de esa persona. Por lo tanto, la segunda regla es muy importante. Si examinas la vida de una persona, encontrarás que solo está atorada en aquellas acciones que hizo que los demás no fueron capaces de recibir. En aquello que tú has hecho que los demás no han podido soportar o no han podido experimentar, no han podido confrontar. De ahí que la vida de una persona pueda convertirse en una mezcolanza de violencia reprimida que atrae entonces la violencia causada por los demás. Porque si tú tienes un comportamiento en el que provocas reacciones adversas de los demás, esas reacciones adversas te van a afectar a ti y es como una bola de nieve que estamos haciendo más grande, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Segundo punto, causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar con facilidad. Hay que ser cuidadosos. El dolor, la emoción equivocada, la inconsciencia, la demencia, todo ello resulta de causarles a los demás cosas que estos no pudieron experimentar con facilidad. Y no estoy hablando de la violencia, de un puñetazo, de una zancadilla, de un golpe, sino simplemente de algunos comentarios o algunas afirmaciones que puedan molestar a los demás. Todos los actos malos, entonces, son los actos que no se pueden experimentar con facilidad en el extremo receptor. Todo acto malo que uno comete es aquello que otra persona no lo puede experimentar con comodidad al recibirlo y le hace reaccionar negativamente. De acuerdo a esta definición, revisemos nuestros propios actos malos. ¿Cuáles fueron malos? Solo los que otro no pudo experimentar con facilidad, ¿verdad? Los actos. Entonces, ¿cuáles de los actos malos favoritos de la sociedad son malos? Los actos de verdadera violencia que resultan en dolor, inconsciencia, demencia y gran pérdida podrían ser en este momento considerados como malos. El robar, el mentir, el golpear, el asesinar, el actuar de una manera criminal, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros actos tuyos consideras malos que no pueden confrontar con facilidad a los demás? Las cosas que has hecho, que tú mismo no podrías experimentar con facilidad, fueron malos. Aquí volvemos a que si tú haces algo que tú no podrías experimentar con facilidad o dices algo, pues la otra persona, la que lo recibe, probablemente le pase lo mismo que a ti, que no lo experimente con facilidad y ya te estás buscando un enemigo. Esto, sí, pero las cosas que has hecho que tú mismo podrías haber experimentado si te las hubieras hecho, no fueron malas. Aquellas cosas que tú las haces con agrado, con intención de ayudar, etcétera, que tú podrías confrontarlas si otro te lo hiciera, pues son buenas, no afectan a los demás. Esperemos, vamos. Las cosas que has hecho que tú mismo podrías haber experimentado si te las hubieran hecho, no fueron malas. Eso, sin duda, cambia el punto de vista de uno sobre las cosas. No hay necesidad de llevar una vida violenta
solo para demostrar que uno puede experimentar. La idea no es demostrar que uno puede experimentar, sino recuperar la capacidad de experimentar. Así que, ya finalizando, hoy en día tenemos estas dos reglas de oro para vivir mejor. Sé capaz de experimentar cualquier cosa, causa solo aquellas cosas que los demás puedan experimentar con facilidad. Tu reacción a estas te dice cuánto tienes que avanzar todavía, cuánto nos queda por avanzar. En la medida en que nosotros apliquemos esto, en la medida, porque al 100% probablemente todavía no estamos preparados, pero en la medida que nos acerquemos, nos dice cuánto nos queda por avanzar todavía. Y si lograras estas dos reglas de oro, serías una de las personas más felices y con mayor éxito de este universo. Pues, ¿quién podría gobernarte con maldad? Bien, este es un capítulo, uno de los capítulos. Hay varios capítulos en este libro. Un nuevo punto de vista sobre la vida, de Ronald Hubbard. Lo puedes adquirir ahora al final de esta conferencia. Os dejaré la pantalla con nuestras direcciones para que lo podáis adquirir, lo podáis leer, lo podéis experimentar, lo podéis revisar cuando queráis y siempre os va a decir algo nuevo. Yo cada vez que lo leo me sorprendo, de verdad. Bueno, pues por mi parte, esto es básicamente lo que quería deciros por hoy. Lunes 9 de octubre del 2023, la conferencia de hoy. La conferencia del próximo lunes 16 de octubre va a llevar por título El secreto más grande del universo. Va a ser como un paquete entre estas dos reglas para vivir mejor y el secreto más grande del universo. Vais a recibir una información tan valiosa, dos perlas de sabiduría que si las aplicáis a vuestra vida, de verdad que os va a hacer más felices. Por mi parte, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos el lunes de la semana que viene en nuestra nueva conferencia, El secreto más grande del universo. Muchas gracias.